menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en México. Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña electoral vender el lujoso avión presidencial. Una vez como presidente lo puso a la venta, pero no ha habido comprador. En vista de eso, confirmó este viernes una rifa de la aeronave. ¿Qué quiere decir esto? Que se recolectará el valor del Boeing 787-8 mientras que continúa en venta. Se va a rifar el avión, se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria. Por eso hoy preguntamos, ¿ocurrencia o coherencia rifar el avión presidencial en México? Saludo a nuestros invitados de hoy. Juan María Naveja, exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, nos acompaña, analista internacional. Juan María, ¿coherencia o ocurrencia? Andrea, ¿qué tal? Un gusto saludar a la audiencia de NTN 24. Yo creo que más bien es una barbaridad, Andrea. Y estamos hablando de una pieza propagandística con lo bueno y lo malo que significa la propaganda. La verdad es que tendremos oportunidad de analizar algo que ya no es ni rifa ni venta. Dorgeni Cayetano García, diputada federal por el partido Morena desde México. Dorgeni, ¿ocurrencia, coherencia o barbaridad? Sumémosle eso. Andrea, muy buen día, me da gusto saludar a ti, a la audiencia y a mis compañeros. Por supuesto que es coherencia con un país de 60 millones de pobres, haber gastado 2.500 millones en un avión de esta naturaleza que nadie quiere, pues por supuesto que es coherencia regresar un poco a la ciudadanía. Jorge Ramos, director de información del portal La Silla Rota, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted, Jorge? Andrea, buenas tardes y buenas tardes al público de NTN 24. Bueno, ya escuché a Juan María, ya la diputada de Morena. La verdad es que yo creo que sí es una ocurrencia minuciosamente planeada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él construye una lógica muy interesante, de tal manera que pues todo lo que haga es en beneficio de los más necesitados y desprotegidos, pero hay trampas ahí. Ahora, ¿cómo empieza esto? El gobierno mexicano puso a la venta el avión presidencial, hasta ahora sin éxito. Y ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues toma la decisión de rifar simbólicamente el valor de la aeronave con miras a recolectar unos 160 millones de dólares, mientras que el Boeing 787-8 pues sigue en venta. Desde hace un año, la aeronave permanece en un aeropuerto de la ciudad de Victorville, en California. Su mantenimiento le ha costado al Estado mexicano más de 1,5 millones de dólares. Es un hecho. La rifa sí va. Ya se tomó la decisión de rifar el avión. Andrés Manuel López Obrador sigue firme con su promesa de campaña, la venta del lujoso avión presidencial adquirido bajo el gobierno de Felipe Calderón. Lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende a la gente pobre del país. Entonces, el que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema. La venta de las boletas empezará en 2 semanas, según anunció el mismo mandatario. La rifa tendrá lugar el 15 de septiembre, Día de la Independencia, en la sede de la Lotería Nacional. Para el evento se pondrán a disposición 6 millones de tickets, que tendrán un valor aproximado de $26 cada uno y que también podrán adquirir los mexicanos residentes en Estados Unidos. El gobierno mexicano espera recaudar más de 159 millones de dólares, parte del avalúo del avión y fondos para pagar parte del mantenimiento del mismo por 2 años. Los primeros 100 compradores de boletos recibirán además un incentivo por apoyar la causa humanitaria de la venta. Se cuenta con un fondo de 4,000 millones de pesos. Esto va a permitir pagar los 2,000 de los premios. El avión va a tener asegurado 2 años de mantenimiento. Va a estar en la Fuerza Aérea. Si aparece un comprador, se vende a precio de avalúo. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa. Es decir, el avión sigue en venta. Para vender la totalidad de las boletas, la administración de López Obrador pedirá ayuda a un grupo de empresarios. Se va
a convocar a empresarios, ya lo estoy haciendo, a una reunión para pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dediquen a la promoción de sus tiendas o empresas. Estoy invitando a empresarios, a 100 empresarios. Me parece que debemos ir por partes, ¿les parece? Juan María, ¿se entiende la rifa? Es decir, no se va a rifar el avión, por supuesto, ningún mexicano se va a ganar el avión como tal, se va a rifar el premio de 130 millones de dólares que costaría el avión por partes. En algunas partes les decimos el boleto, el guachito, no sé cómo se dice en México. ¿Y de dónde sale esa plata? A ver, pongámoslo en contexto. ¿Le entendemos al presidente lo que está diciendo? Yo creo que hay que poner en contexto toda la problemática, porque esto nace, Andrea, desde la campaña. Desde entonces el presidente López Obrador miente porque él habló de un costo de un avión que era totalmente diferente a lo que realmente costaba. Pero además, Andrea, estamos hablando de un avión que está en arrendamiento, no es propiedad del gobierno mexicano. Por lo tanto, el gobierno mexicano no puede vender ni enajenar una nave que está en arrendamiento mientras no se liquide de manera absoluta este arrendamiento. Segundo, yo no soy experto en aviones, yo nada más sé comprar boletos y subirme al avión, pero sí sé que la mayoría de los países, para no ir más lejos, Colombia con ustedes, Andrea, tienen un avión de la Fuerza Aérea para que los mandatarios se transporten por aspectos de seguridad nacional. Este avión se compra en el sexenio de Felipe Calderón, pero al final no era para uso de ese gobierno, sino para el de Enrique Peña Nieto, quien efectivamente gastó una cantidad bárbara en acondicionarlo y efectivamente dejar un avión de lujo. Este es un contexto muy rápido que Jorge podrá abundar más por su carácter de reportero en diferentes lides, y aquí nos iríamos a la parte del compromiso que ha significado tratar de deshacerse de un avión que hoy en día, para no alargarme más, ha costado más con los boletos de avión que ha tenido que pagar el gobierno de México para el presidente como para sus comitivas. Hoy nos sale más caro que el presidente esté volando en líneas aéreas comerciales que seguir manteniendo un avión en California. Y ahí podemos irnos yendo ya a lo que ha significado esto que, para usar palabras mexicanas, Andrea, ha sido una verdadera pachanga, una cortina de humo, tras de que vimos que el año pasado decreció el país, claro, que hay más de 50 millones de mexicanos que se quedaron sin atención a la salud, entre otros problemas, Andrea. Ahora, Dorgeni, ella es diputada federal por el partido Morena y nos puede ampliar el tema de el avión no es propiedad, dice Juan María, del gobierno mexicano y no puede entonces venderlo y enajenarlo. Yo estaba leyendo que hay que modificar una ley para que se pueda hacer esto. Dorgeni, primero, antes que nada, es decir, el presidente está poniendo en venta algo que no es de él. Bueno, primero que nada decir, Andrea, que como estén los reglamentos y los lineamientos legales, habrá que poner con lente, con lupa. Sin embargo, es una responsabilidad del gobierno mexicano. Ese avión, hoy por hoy nos tenemos que hacer cargo de él. Y como sea, ese compromiso ya lo adquirimos. Qué fácil para quienes trabajaron en la administración de el borracho de Calderón, decir y echarle la bolita al siguiente sexenio, como lo fue Peña, que bueno, todos sabemos qué tipo de gobierno era el de Peña. Qué fácil es eso. Lo cierto y lo fundamental es que el avión, esa grosería para los cientos de mexicanos que ahora están sí muy preocupados por su estado de salud y por su acceso a la salud, pero que nunca hicieron nada por ellos en sus administraciones. Entonces, sí, efectivamente habría que cambiar algunos lineamientos desde Cámara de Diputados, estamos trabajando en ello. Justo el día de ayer se presentó en un paquete de dictámenes pues el tema de poder modificar la ley para hacer lo que sea necesario para cubrir ese compromiso que tenemos para con los mexicanos y finalmente deshacernos de ese avión faraónico, que yo no entiendo cómo es que a algunas personas se les hace tan normal la adquisición de algo que, si bien es cierto que todos los gobiernos pudieran tener alguna especie de flota aérea para los mandatarios, ninguno, por eso es que nadie lo quiere y por eso no lo hemos podido vender,
a pesar de ofrecerlo casi regalado y rematado. Sí. Ajá. Nadie lo quiere. Entonces, Jenny, ¿no es verdad lo que dice Juan María? Vamos a ver, a contraponer si tenemos los números, que hasta el momento le ha costado más al Estado mexicano los viajes que hace el presidente y su comitiva por otro tipo de avión comercial que tenerlo al avión ahí parado, que igual consume pues tiempo, el hangar, todo lo que es tenerlo pues parado el avión en vez de utilizarlo? No, bueno, yo te digo desde Cámara de Diputados que aprobamos el presupuesto de la Federación, que incluso se realizaron los presupuestos para la oficina del presidente, tanto como para la comitiva que tiene que ver con el Estado Mayor Presidencial, se han eliminado. Es una incoherencia decir que nos ha costado más. Realmente se han hecho un esfuerzo gigantesco para reducir justo los gastos del presidente, tanto como de sus comitivas, que por supuesto la transportación tiene un costo y hay que cubrirla. Jorge quería sumar algo. Jorge. Sí, mira, yo creo que la diputada habla desde su posición de militante del partido del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, pues, es entendible lo que está señalando. ¿En qué sí tiene razón López Obrador y la diputada de Morena? En que efectivamente es grosero tener un avión de esas magnitudes cuando la población, más de la mitad de la población, 50, casi 60 millones de mexicanos, viven en pobreza o en pobreza extrema. Eso sí es grosero. Pero hay que recordar que este avión se inició su proceso de compra en noviembre de 2011, es decir, ya en los estertores del sexenio de Felipe Calderón, donde fue funcionario Juan María Navaja. Y yo creo que habría que recordar que quien hizo la propuesta de que se comprara un nuevo avión presidencial fue un legislador del Partido Acción Nacional, Luis Enrique Mercado. Él hizo ese planteamiento y también recordarles a la diputada de Morena, que se le olvidan esos detalles, que el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobó esa propuesta y que uno de los legisladores que aprobó esa propuesta, que validó que se comprara un nuevo avión presidencial, se llama Alejandro Encinas, y que ese personaje que en ese momento votó a favor, que militaba en otro partido y que ahora milita en Morena, ahora es un alto funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Habría que preguntarle a él si ya cambió de opinión de haber votado a favor hace casi 10 años de comprar un avión y ahora ya están en el gobierno de López Obrador, pues quizá esté a favor de que se deshagan del avión. Es un error, la verdad, como han procesado. Claro. Ahora, ahí tú, Jorge, tienes una cuestión interesante. Ahí tienes una cuestión interesante, Jorge, porque tú dices, es un error como se ha procesado, porque una cosa es la forma. Ahora, el fondo, lo que se quiere hacer no es un error. Deshacerse de un avión presidencial que al Estado le cuesta mucho, dice el presidente AMLO, y que, pues, un país que tiene ese términos de desigualdad, pues, ¿hará una diferencia vender ese avión o no? No hace ninguna diferencia, pero también hay que recordar que no es popular comprar aviones presidenciales. Pregúntenle a Sarkozy, cuando siendo presidente compró un avión presidencial. Ok, entonces hay que deshacerse del avión, el problema es cómo hacerlo. En Colombia, Álvaro Uribe también se le fueron encima cuando compró un avión. Evo Morales, cuando compró un avión, también se le fueron encima. Lula, tan popular en la izquierda, para que lo ven como un gurú, también se le fueron encima cuando compró un avión presidencial. No es popular comprar un avión presidencial. Aquí en México, en 1987, también se compró un avión presidencial y también se le fueron encima a Miguel de la Madrid. Tuvo que esconder el avión y quien lo acabó estrenando fue el siguiente presidente. Hay un punto interesante, Juan María. Dice Jorge, no es popular comprar un avión presidencial. Cambio la pregunta, ¿es popular decir me voy a deshacer del avión presidencial? Sí. Juan María. Aquí lo que pasa es que es un asunto más de populismo, Andrea, pero vamos llevándolo a seguridad nacional. ¿Por qué se decidió comprar un avión? Y yo insistiría en esto, Andrea. Yo no sé si era el avión adecuado, eso no lo sé porque yo no soy especialista, pero voy a darle antecedentes a nuestra audiencia. 1. Murieron 2 secretarios de gobernación en el sexenio de Felipe Calderón en accidentes aéreos. Un subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox. Y terminando el sexenio de Peña Nieto, se mataron el ex gobernador y senador de la República y su esposa, que ya era gobernadora del estado de Puebla. Bajo estas circunstancias, en episodios, Andrea, que todavía no han sido aclarados, son temas de seguridad nacional. México es un país que está entre las principales economías del mundo. Sí, como dice la diputada, tenemos una cantidad verdaderamente vergonzosa de pobres, esa no se puede ocultar, pero
para todo hay que saber cuáles son los gastos y cuáles son las necesidades. Y me parece que esto es de un principio básico. Ya se le bajó una familia la semana pasada de un avión comercial al presidente de la República porque el padre de familia con toda responsabilidad dijo, yo no quiero que mi familia corra riesgo cuando va un funcionario de alto nivel en un avión comercial. Hemos visto todos los riesgos que esto significa, Andrea. Estoy subrayando, es un tema de seguridad nacional y de responsabilidad de un gobierno. Sí. Jorge va a decir algo y luego voy con Dorgeni. Jorge. Sí, yo creo que sí es necesario una aeronave para los jefes del Ejecutivo en cualquier país del mundo, creo que sí son necesarios. Quizás lo excesivo radica en el tamaño, en el acondicionamiento. El avión que tenían y que fue comprado, insisto, en 1987, ya tenía pues, casi 30 años de vida. Ya se había argumentado que era un avión ya viejo. En los vuelos internacionales, a mí me tocó viajar en ese avión muchas veces. Viajar a Europa era hacer 2 escalas, o sea, viajar a Asia era hacer 3 escalas, o sea, sí era muy complicado. Pero sí creo que el problema radica en el tipo de avión. Puede haber algo mucho más austero, más sencillo, y quizá eso es lo grosero y es lo que lastima a la gente, ¿no? Dorgeni, voy cerrando este bloque. Sí, nada más para cerrar, justamente coincido. Qué bueno que José María nos da la razón. Es muy riesgoso estos aviones privados, helicópteros y medios privados. Es muy riesgoso y también es un tema de seguridad nacional preservar la vida de las y los mandatarios que encabezan los gobiernos estatales y nacionales. Y es coincidente con el discurso que ha venido manejando el presidente de que el pueblo lo va a cuidar. Realmente el riesgo que corre debe ser como el que corremos cualquier mexicano o mexicana que viaja en un transporte aéreo comercial. Sí, podría haber algún medio específico y especialmente para el presidente, como bien lo señala Jorge, pero en ese caso tendría que ser de lejos muchísimo más austero, porque esa es la problemática discursiva fundamentalmente en un gobierno como el de la 4T. Vamos a una pausa, ¿les parece? Ya vieron ustedes, se encendió el debate aquí en Suma la Noticia. ¿Ocurrencia o coherencia? Rifar el avión presidencial de México, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la primera pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la ocurrencia o la coherencia de rifar el avión presidencial de México, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él mismo ha hecho todo tipo de promesas en distintas ocasiones sobre el uso del dinero que pues será recaudado tras la venta y ahora la rifa simbólica del avión presidencial. El diario El Universal hizo una cronología y este es el reporte de lo que el presidente ha prometido. A continuación, te presentamos los 5 posibles destinos de los recursos de la aeronave. La primera vez que el presidente habló sobre la venta del avión y los recursos fue el 14 de septiembre, antes de asumir la presidencia, durante un encuentro con familiares de desaparecidos y víctimas de violencia. En ese momento, aseguró que se atenderían todas las demandas de justicia y que los recursos obtenidos por la venta del avión serían destinados a la búsqueda de la verdad. La siguiente ocasión fue durante la conferencia matutina del 24 de abril de 2019, donde explicó que los recursos obtenidos serían destinados a proyectos prioritarios, aunque no especificó cuáles. Entonces, el avión se encontraba en proceso de avalúo y aseguró que ya había interesados en la compra. El 12 de junio de 2019, el mandatario volvió a tocar el tema durante su conferencia matutina y explicó que los recursos se usarían para financiar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo $150 millones. Durante su visita al Hospital Rural de Zacualtipán, en Hidalgo, el 17 de septiembre de 2019, López Obrador aseguró que destinaría una parte de los recursos obtenidos de la venta del avión en dotar de agua potable al municipio. Por último, el 22 de enero de 2020, presentó el inventario del equipo médico de alta tecnología, con el cual le propuso al gobierno de Estados Unidos pagar en especie el costo del avión.
Y sobre esta última propuesta de intercambio que hizo López Obrador a Estados Unidos, la administración de Donald Trump no le ha dado respuesta. El gobierno de México también ofreció el avión presidencial al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en vista de que la aeronave oficial presentaba averías. Pero Trudeau rechazó la oferta porque asegura que el Boeing 7878 tiene muchos lujos. Dorgeni, aquí hay una cuestión también de compensar, porque como hemos visto, pues hay varias promesas o varios objetivos con que el presidente ha dicho que ese dinero pues lo va a destinar a cuestiones de salud, a las cuestiones de los migrantes. ¿Es claro a dónde va a ir ese dinero? Y lo otro, ¿es una prioridad o se puede sacar dinero de otra parte para donde está diciendo el presidente? Claro, la verdad es que si tú recorres por tierra nuestro país, te das cuenta de todas las necesidades que tenemos como población, como vecindados de las comunidades más prioritarias. Y sin duda alguna no hay presupuesto que alcance para cubrir ni en este sexenio y probablemente el otro sigamos teniendo deudas con las comunidades más olvidadas de nuestro país. Es por eso que esta venta simbólica, si se quiere o no, de un avión oprobioso y faraónico como lo es el avión presidencial, representa en sí mismo pagar esta deuda con la ciudadanía, con el pueblo de México. Es muy importante también dar ese mensaje que en esta ocasión se va a intentar reparar de poco a poco estas compras faraónicas para destinarlo finalmente al pueblo de México. Juan María, ¿usted qué piensa frente a 130 millones, más o menos él dice que son 150 millones que podría ganarse en la venta o en la rifa de ese avión? Pero pues hay claridad para dónde va ese dinero o termina siendo el discurso que muchos dicen, no sé, presidente en América Latina, vamos a bajarle los sueldos a los asambleístas, y uno al final se da cuenta que eso no es un rubro que realmente vaya a hacer peso en algún proyecto que realmente necesite el gobierno. ¿Compensa? Vamos estableciendo realidades, exacto, Andrea. El país en el sexenio, en el año pasado tuvo un decrecimiento, tuvo una caída en el empleo. Yo creo que los tiempos del presidente son muy importantes como para que siga perdiendo horas y horas en una rifa que ahora les voy a dar algunos datos, cuando tendría que estar activando a los empresarios que ya no quieren saber nada de él, porque está cerrándoles las puertas a la inversión. Estamos ante una situación económica grave. Los principales indicadores económicos nos dicen que el crecimiento de este año para México será cuando mucho del 0.6%, Andrea. Entonces, hoy estamos hablando de una rifa. Primero estábamos diciendo que se iba a rifar el avión, ahora ya no se va a rifar el avión, sino que va a ser una especie de rifa. Yo le recomendaría a la diputada que de una vez vayan viendo la ley de ingresos para ver si se logran ganar esos 150 millones, los incorporen al presupuesto, porque no los incorporaron, no los consideraron en su análisis del año pasado en la relativa ley de ingresos. Pero a ver, vamos a ver, estamos hablando de 6 millones de boletos de lotería. Estamos hablando de que existen, fíjese Andrea, 60,000 posibilidades en una de que se ganen $1 millón aproximadamente las 100 personas que ahora ganarían. Además tendrían que pagar el 7% de impuesto que implica. Terminamos de andar vendiendo un avión, Andrea, a una rifa común y corriente como los de la Lotería Nacional. Entonces, realmente estamos ante una situación porque además México se sigue quedando con el avión y tenemos la deuda de lo que ha significado el pagar el arrendamiento del propio avión, pagar el estacionamiento en California, pagar el mantenimiento, pagar la cuota que corresponde a Naciones Unidas por el avalúo que se hizo. Es decir, ¿cuánto está costando todo esto bajo unas circunstancias en las cuales tenemos problemas más reales? Tendría el presidente de la República que ocuparse de lo que le está importando al país. Y si de veras quiere organizar una rifa, tiene un montón de funcionarios que le podrían ayudar a realizar actividades que no van con el presidente, lo cual simplemente nos sigue demostrando que busca cortinas de humo para tratar de no hablar de graves problemas que sí tiene el país. Dice Juan María, Jorge, problemas más reales. Yo lo hago y lo pregunto en verdad sin ningún otro sentido.
¿Sí hay problemas más reales o no? La venta de un avión en un país que tiene un término de desigualdad y que el presidente prometió venderlo, pues termina siendo un problema real para México, y es lógico que el presidente hable de eso. Sí, mira, el asunto es que, vaya, ahorrarse lo que se vayan a ahorrar con la venta del avión, lo que se vaya a reunir, que si lo van a destinar para la pobreza, para medicinas, para, o sea, todas las ideas que ocurre el presidente, suenan muy bien, popularmente son muy comprables, ¿no? O sea, cualquiera diría, bueno, si vendemos este mega avión, y lo destinamos a los pobres, a los niños de la calle, a medicinas contra el cáncer, tanto desabasto que hay ahora en México, suena muy bien, pero la verdad es que en los hechos no resuelve nada. ¿Qué es lo que sucede? Que es un discurso que suena muy popular, que afianza pues la idea del presidente de la República de que él va a cambiar el sistema añejo, viejo, que era corrupto, malo, en fin. Yo creo que están equivocando de estrategia. Aquí en la Ciudad Rota hemos documentado los gastos exorbitantes derivados del avión presidencial, millones de dólares gastados simplemente por tener varado el avión allá en California. Y hace un par de días hablábamos aquí en la Ciudad Rota con el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él es un hombre de 87 años y es una de las mentes creo que más lúcidas y más críticas hacia Morena y al régimen del observador. Forma parte pues de esta cuarta transformación, ¿no? tan cantada. Y él nos decía que el gobierno del observador lo que debería de hacer es liberar el gasto. ¿Por qué? Porque no ha soltado el gasto y eso mantiene pues detenida, parada, pasmada a la economía, y creo que eso sí resolvería los problemas que quiere solucionar el observador. El avión no va a resolver nada, es un discurso muy bonito que empaquetado con un moñito y todo lo compra cualquiera, pero que no resuelve nada. Entonces, la otra parte, que es un poco lo que decía Juan María, es que efectivamente se tiene que generar confianza para que los inversionistas inviertan, no lo están haciendo, y los datos ahí están, cualquiera puede revisar, se está cayendo la venta de vehículos, no solo en lo interno, sino en la exportación, se está cayendo la industria de la construcción, el número de empleos generados está en su tasa más baja en más de 10 años, y eso que si a eso recordamos la crisis mundial que golpeó desde Estados Unidos en 2009 a todo el mundo y que nos afectó a todos, bueno, no tenemos ni esas tasas, que fue un año terrible para todos. Bueno, claro, ni a esas tasas hemos llegado de empleo. Dorgeni, son unas cosas que se deberían atender. Dorgeni, ¿por qué sí es una prioridad, en cambio, cuando dicen que el tema de seguridad está complejo, el tema del desempleo, el tema de la relación con los empresarios, y el presidente hablando de una rifa de un avión? Sí, claro, bueno, para empezar, decir que es un ejercicio de comunicación, poner en la agenda un tema que es de las y los mexicanos. Es histórico y no tiene precedentes. Es cierto que hay problemas muy serios, que por supuesto, quienes hablan de esos problemas obvian decir que son también un poco y un gran herencia de otras administraciones. Para no ahondar en que efectivamente son una herencia, hay que mejorarlos. Hay que mejorar la situación de seguridad, y este baño de sangre que nos metió justo en el sexenio de Calderón, pues fueron una de las partes por las que el sector de los empresarios pues no tienen tanta confianza para invertir, pero no olvidar que sí, Andrés Manuel sigue teniendo la confianza de un sector empresarial muy importante en México, tan es así que hace un tiempo pues logró vender a uno de estos empresarios con este instituto de devolverle al pueblo, para devolverle al pueblo lo robado. Y justamente es eso, que sigue manteniendo la confianza de los más grandes empresarios de México, sigue teniendo la confianza de algunos. Efectivamente no todos son partidarios, pero hay que trabajar en temas de otra índole, de despegar también la economía. Seguimos en una gran deuda con ellos, pero hay que mencionar que ahora no tenemos deuda como se estuvo creciendo artificialmente en otros sexenios, y hay que rescatarlo porque es valioso. Vivir a través de deuda es como si tu economía y tus bienes crecieran pagando todo con tarjeta de crédito, es artificial, digamos, y en este sexenio se ha tratado de justo mantener peso por peso las cuentas.
Ahora, hemos hablado del avión y del lujo del avión y que incluso desde afuera han dicho que es un avión demasiado lujoso. Pues vamos a revisar las características de este avión presidencial de México. La aeronave de última generación tiene capacidad para 80 pasajeros, cuenta con un área privada de descanso, una sala de juntas, un área para la prensa. La aeronave también tiene una autonomía de vuelo de hasta 20 horas con una carga de combustible que puede recorrer más de 13.000 kilómetros, es decir, que puede viajar de Ciudad de México hasta China. Tenemos reacciones en Twitter de nuestros televidentes. ¿Ocurrencia o coherencia rifar el avión presidencial en México? Charlie nos dice, sería coherente tener un avión más pequeño, pero es necesario que un presidente tenga una logística adecuada. Y el ciudadano en nuestro Twitter simplemente dice, populismo. Vamos a la otra pausa, que ya volvemos. Hablamos hoy del avión presidencial de México. ¿Ocurrencia o coherencia rifarlo simbólicamente, como ha dicho el presidente de México? Pues este avión de México, presidencial de México, tiene un precio de 130 millones de dólares según el más reciente avalúo. Sin embargo, cuando fue adquirido en el 2012 costó 218 millones de dólares. Detractores aseguran que fue un mal negocio que perjudicó al Estado mexicano. En noviembre del 2012, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón firmó un contrato con la empresa estadounidense The Boeing Company por 127 millones de dólares para adquirir una aeronave nueva de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, modelo Boeing 787-8 con número de serie 40695. Este avión fue fabricado por Boeing en 2009 y ya se había usado como modelo experimental de prueba y demostración para sus clientes en todo el mundo. Ni siquiera fue este gobierno quien adquirió este avión y vale la pena precisarlo porque ha habido distorsiones en mucha de la información que se viene haciendo. El contrato señala que se trata de un avión nuevo de configuración básica, con paquete de refacciones de a bordo, equipo apoyo terrestre, equipo de rampa, equipo de apoyo de motor, repuestos, equipamiento de cabina y sistema de defensa. La aeronave sería entregada el 30 de junio del 2014. Al llegar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios de Banobras y Sedena firmaron nuevos contratos por 104 millones de dólares para realizar modificaciones al avión. El costo pasó de 127 millones de dólares a 231 millones de dólares. Uno de los nuevos contratos es con Boeing por 23 millones de dólares para la compra de refacciones para la aeronave, a pesar de que este equipo ya se había adquirido. En diciembre de 2013, el gobierno de Peña Nieto firmó un contrato de 81 millones de dólares con una empresa estadounidense para la adquisición del equipamiento de la cabina de la aeronave presidencial. El documento indica que se instalaron muebles de una sala y una recámara, ambos a la medida, por 13 millones de dólares, mientras que los asientos del avión tuvieron un costo de 8 millones de dólares. Por la cocina y sus componentes se pagaron 3 millones de dólares. La tapicería y alfombra del avión salieron en 2 millones de dólares. Las chapas y madera que se usaron, 1 millón de dólares. Mientras que las mesas, puertas, cierres y hardware salieron en otro 1 millón de dólares. En 2015, el gobierno federal pidió a una consultoría especializada en aeronáutica un estudio al avión porque pensaban venderlo. El reporte del 15 de diciembre de ese año indica que por tratarse de una aeronave que fue fabricada por Boeing para vuelos de prueba, tendría un mercado muy limitado, debido a que muchas aerolíneas no estarían interesadas en incluir un avión atípico en sus flotillas. Ahora vemos esto, Juan María, y alguien podría decir, bueno, es una coherencia también, porque en primer lugar podemos estar de acuerdo en que este avión no se debió comprar nunca. No, realmente hay poca defensa para la compra del avión. O sea, realmente el avión era necesario. Como decía Jorge, el avión anterior de la Fuerza Aérea, el número 1, para el presidente de la República ya era desde 1987. Era un avión que se tenía que cambiar. Por eso yo insisto en que no sé si era el adecuado o no, si se compró en un momento correcto. Lo que resultó después, verdaderamente, no sé lo que nos acaban de narrar ustedes, todo lo que le puso la administración de Peña Nieto. No tiene defensa ni el gobierno de Calderón ni el gobierno de Peña Nieto. Yo no lo sé porque no soy experto en aviación. Lo que sí vamos dimensionando, Andrea, es que son 130 millones de dólares.
Y esto para una economía como la mexicana. Y aquí eso es para que la diputada afine sus cifras, y aunque su presidente acostumbra decir que él tiene otras cifras, quiero decirle que la deuda externa está actualmente en 456,000 millones de dólares. Eso hasta diciembre pasado. Nada más al primer trimestre del 19, el gobierno de México ya se había endeudado en casi 10,000 millones de dólares. Hay que ver cuánto fue el endeudamiento a lo largo del año. ¿Por qué, Andrea? Porque Petróleos Mexicanos debe nada más 100,000 millones de dólares. Es una deuda tan difícil de pagar y que estamos ante el riesgo de que la deuda soberana de México sea desacreditada. O sea, 130 millones de dólares estamos discutiendo todos los días cuando traemos una deuda que, la reitero, 456,000 millones de dólares. Y los diputados, entre ellos la diputada que nos acompaña, para activar la economía, que es lo que se requiere, autorizaron una inversión del 3.5% en la infraestructura, que es lo que detona. Queremos detonar la economía de México, no nada más la iniciativa privada. También se necesita detonar la infraestructura, y con una inversión del 3.5% del Producto Interno Bruto, la verdad, no se puede hacer mucho mientras se siguen impulsando proyectos muy populistas. Me queda poco tiempo, Eugenia, adelante. Sí, qué bueno que Juan María tenga bien claro el tema de la deuda externa. Qué lamentable que, a pesar de ser colaborador del gobierno de Calderón, todas estas experiencias y expertise o no lo virtió en su momento o no le hicieron caso, y ahora, a pesar de que colaboró con ellos y no le hicieron caso en su gobierno con el que él colaboró, yo soy comunicador, yo no soy economista, yo soy comunicador nada más. Claramente no son por los ganadores. Y obviamente esa deuda externa también contribuyó el sexenio para el que él colaboró para aumentar la deuda. Entonces, que no nos venga a decir ni él ni ningún colaborador de esos dos sexenios anteriores oprobiosos para el pueblo de México, que ellos sí tienen la fórmula secreta de cómo hacer las cosas bien, porque nos queda claro que no lo saben hacer, ¿eh? Entonces, bueno, ya no la voy a dejar ahí por respeto a la audiencia, pero bueno, que no nos vengan a dar clases ahora. Jorge, ¿vale darse la pela, como dicen en algunos países de América Latina, con este tema, o se está perdiendo el foco? Yo sí considero que estamos perdiendo el tiempo en una discusión que no debiera darse, y sí creo que ni ese gobierno de López Obrador, ni el anterior de Peña Nieto, ni el precedente de Felipe Calderón, ni el anterior de Vicente Fox, ni el precedente de Ernesto Zedillo, y bueno, si me sigo no voy a acabar, pero la verdad es que ninguno de esos gobiernos, ni el actual, insisto, tienen cara para decir nosotros estamos haciendo mejor. Creo que como administradores esta gestión del observador está dando muy malos resultados, y lo siento por la diputada, pero a la vuelta de 5 años, cuando termine este sexenio, revisamos quién hizo mejor y quién hizo peor. De antemano, yo creo que puedo anticipar que no lo va a hacer mejor esta gestión, y que, bueno, cascarse una discusión de si vendemos el avión, si sale más caro, sale más barato. O sea, es absolutamente intrascendente, no va a resolver nada el avión, pero sí es un discurso que refuerza la línea del observador de que es un gobierno austero, de que ellos no gastan como los anteriores, que no son derrochadores. Pero vamos a ver qué tan efectivos son en la administración. Hasta ahorita el número de muertos es mayor que en el sexenio de Calderón, por dar un dato. Sí, el número de empleos es menor que en los sexenios pasados. Las inversiones también están detenidas. Entonces, valoremos dentro de 5 años, a ver si tiene razón la diputada. Gracias, Jorge. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Gracias a Juan María Naveja, a Dogeni Cayetano García y a Jorge Ramos, todos desde Ciudad de México, por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Andrea Bernal, les deseo un feliz fin de semana. Hasta aquí Suma la Noticia. El lunes nos vemos con otros temas de debate.